Romano. No, que no. Era una pillería, a ver si se acordaban. El tema del libro romano es ¿El Evangelio? por Sí. fe. Eso es el tema. El Evangelio de Dios por fe. Y en el Evangelio se revela, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Por fe y para fe. Ese es el tema del libro romano. Y cuando se llega al capítulo 9, 10 y 11, que parece una paréntesis, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de ¿qué? De Israel. Y comienza, ¿cierto?, con algunas, ¿cómo se llama? Algunos atributos de Dios. Por ejemplo, en Romanos 9 hemos visto y aprendido que la soberanía de Dios es soberana. Es decir, ¿qué significa? Que Dios gobierna según sus decisiones y no por lo que piensan, hacen o dicen los seres humanos. ¿Qué más vimos de ahí? La necesidad del temor de Dios para conocer a Dios. El ejercicio de la autoridad absoluta de Dios. La revelación de su carácter, poder, destrucción, misericordia, paciencia, que es sobre buenos y malos de Dios, para con buenos y malos. Y para la exaltación de ¿qué? Que dice una frase, para su gloria. Ya entendemos que lo que es la gloria de Dios. Entonces, en su soberanía, en su autoridad, en su carácter y propósito, Dios elige para derramar misericordia entre judíos y gentiles. Hay que tener en cuenta que esta carta fue escrita que todavía el templo existía. La carta fue escrita en torno al año 55 después de Cristo. Y el templo fue destruido en el año 70 por manos de romanos. Entonces, estos capítulos son una revelación de Dios por medio del apóstol Pablo sobre el presente, el pasado, presente y futuro de Israel. Y esto viene una serie de preguntas que se producen en ese tiempo y mucho más después de la destrucción del templo del año 70. Las preguntas que surgen ante la omnipotencia de Dios. ¿Por qué Israel? Pregunta uno, ¿por qué Israel, llena de privilegios espirituales, rechazó a Cristo y quedó bajo juicio? Quedó bajo juicio hasta hoy. Hasta hoy Israel está bajo juicio. Otra pregunta, ¿Dios descartó definitivamente a Israel? No. Se lo sabemos. Si yo le pregunto, de un pasaje por qué, o un argumento por qué Dios no descartó a Israel, de una prueba. De la Biblia, yo estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la Biblia. Ya, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero la pregunta cuál es. Y si descartó a Israel, porque algunos dicen que Dios descartó definitivamente a Israel, ¿puede descartar también a la iglesia de los gentiles? Y si la puede descartar, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué los judíos rechazan hasta hoy la salvación y la justificación por fe solo en Cristo y siguen creyendo en la ley a pesar de la predicación del Evangelio durante 2000 años? ¿Qué esperan los judíos que siguen la ley todavía? Porque no todos son creyentes. Otra pregunta, ¿Dios fue sorprendido por el rechazo de Israel a Cristo y Dios tuvo que cambiar los planes, ya que Israel lo rechazó, entonces me dirijo a los gentiles? Muchos dicen que sí. Recordemos, como decía, que esta carta fue escrita cuando el templo aún existía. Y estas preguntas, después de la destrucción del templo, se hicieron más apremiantes.
Y las respuestas las tenemos en este pasaje, en estos 3 capítulos de Romanos 9 al 11. Y aquí vamos a ver del Romanos 9, del 25 al 29, la fidelidad de Dios y la infidelidad de su pueblo. Romanos 9, 25, 26. Vamos a leer ahí. Y ahí vamos a estar. Romanos 9, 25, 26. Y este es un pasaje, la idea del 24, pero este es el 25, 26, un pasaje difícil. Y vamos a tener que hacer una vuelta con hartos versículos para ir desentrañando qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos 2 pasajes. Respecto a la gloria de Dios y la misericordia, el versículo 24 dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Y cuando dice nosotros, dice la iglesia, porque él es apóstol de la iglesia. Y después dice, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, la iglesia donde Dios está llamando a judíos y gentiles. Después dice el 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada. Y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois un pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Vamos al versículo 25. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él está sacando un pasaje de Oseas. En el versículo 25, él cita un pasaje que es de 2.23. Pero vamos a ir a Oseas, por favor. Vamos a Oseas. Porque hay que entender un poquito el escrito de Oseas para entender lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. ¿Por qué cita eso? ¿Cuál es la referencia? Y vamos a ver, Oseas 1, 2, 3. Oseas es un profeta del norte, del reino. Acuérdense que en ese tiempo Israel está dividido: el reino del sur, Jerusalén, Judea, con 2 tribus, Judá y Benjamín. Está el reino del norte, Samaria, capital Samaria, con las otras 10 tribus. Oseas 1, 2 y 3. Y Oseas es profeta del reino del norte. Y es contemporáneo a Isaías. Amén. ¿Qué dice? Amén. ¿Ya? En principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómame una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Ya, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios toma lo que se llama un ejemplo objetivo que quiere enseñar a Israel. Llama a su profeta, toma una mujer ramera, fornicaria, porque la tierra fornicaba. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que esta mujer representa a Israel. Y el profeta representa a Dios. Toma una mujer fornicaria porque yo quiero mostrar a Israel cuán fornicario y adúltero son. Con un ejemplo gráfico. Y eso es el llamado y el llamado de atención de Dios a través de este ejemplo del profeta Oseas, que se case con una mujer ramera y después dice, ¿cierto?, tuvo un hijo. Vamos a siempre en Oseas 1:6. Ahí mismo. Amén. Ya. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Ruama, porque no me compareceré más de la casa de Israel,
sino que los quitaré del todo. Lo ruama, perdón, ¿cuánto es? Los Lo ruama. ruama, que significa la no compadecida. Ese hijo, esa hija que ha tenido, se va a llamar la no compadecida porque está diciendo, yo no voy a tener más compasión de Israel. Por su adulterio, por su herejía, por su traición. Yo no me voy a compadecer más de ella. Entonces los Ruama significa, representa el reino del norte. Y así fue porque el reino del norte fue invadido por Asiria en el año 724-722 y fue llevada cautiva a Asiria, las 10 tribus. Y Samaria fue repoblada con una mezcla entre judías y asirias. Por eso después los judíos despreciaban a los samaritanos, porque eran una raza mezclada, decían. No eran puros judíos. Ese fue el juicio de Dios a esa parte, al reino del norte de Israel y a las 10 tribus por su adulterio, por su traición, por haber abandonado a Jehová. Los Ruama. Vamos a Oseas 1:7. Seguimos. Amén. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Bueno, Dios dice, de Judá voy a tener misericordia, y sucedió así, porque el reino del norte fue llevado en cautiverio a Asiria, y permaneció el reino del sur, Jerusalén, en la región de Judá, pero permaneció por 100 años. Porque 100 años después, Babilonia invadió Jerusalén y llevó cautivo, y ahí aparece Daniel, etc. Porque también cayó en ¿qué? En la apostasía, en fornicación espiritual, etc. Pero lo protegió sí de la invasión de Asiria. Solo brevemente, Segunda de Reyes 20, 5, 6. Segunda de Reyes 20, 5, 6. Amén. ¿Ya? Segunda de Reyes 25, 6. vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén. ¿Se fijan? Ahí se cumple lo que dijo Oseas. Dios protegió de Asiria, pero 100 años después ya no la protegió porque Judá cayó en lo mismo que había caído Samaria. Y fue cautiva por 70 años en Babilonia. Está en Jeremías, no vamos a ir a Jeremías. Tuvo 70 años cautiva en Babilonia. Y después Israel comienza a volver y está la reconstrucción del templo, de las murallas, la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a Oseas 1:8-9. Amén. ¿Ya? ¿Qué dice? Después de haber detestado a la Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios.
Ahí está el rechazo de Dios ¿a quién? A todo aquel que rechaza su ley, que se volvió a los ídolos, Israel y Jerusalén. Entonces dice, los trata como incrédulos, como pueblo pagano. Ustedes ya no son más mi pueblo. Yo no soy el Dios de ustedes. Y lo a mí significa no pueblo mío. Ese es el juicio de Dios. Pero en Oseas 2.23, vamos a Oseas 2.23. Se lo leo yo. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los Ruama y diré a los Amí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué significa esto? Significa que Dios, a pesar de que los trató, hizo juicio a Israel y a Judá, los va a recuperar, los va a restaurar. Y la que es lo ruana no compadecía, yo me voy a compadecer de ella. Y al que le puse lo a mí, no pueblo mío, será pueblo mío. ¿De qué está hablando? De que Dios, haciendo juicio a Israel, siempre prometió que lo va a restaurar. Y este es el pasaje, déjenme decirle, el pasaje que cita, volvamos a Romanos 9:25. Y léalo a alguien, por favor. Amén. Ya. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Se fijan? Está hablando de Israel. Entonces, ¿qué es este ejemplo de Oseas, esta cita de Oseas que usa el apóstol Pablo? ¿Qué significa? Significa que Dios va a recuperar Israel. Pero también otro punto que vamos a ver, quiero que veamos un poquito dónde está. Oseas 2:14-15, como señal de la recuperación o el trato de Dios con Israel. ¿Qué dice? Oseas 2:14-15. Amén. ¿Ya? Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por fuerza de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su vida de la tierra de Egipto. Amén. Está haciendo una promesa, yo voy a restaurar Israel. Yo voy a hablar en su corazón. La voy a traer y la voy a poner en riqueza, en abundancia. Como se lo prometí al padre, en este caso a Abraham, la descendencia de Abraham. Entonces, ¿qué tenemos? Que Dios va a restaurar Israel. Lo restauró después del cautiverio de los 70 años, volvieron a Jerusalén. Después de la destrucción del año 70 en Roma, por parte del ejército romano, Dios mantiene la promesa de restaurar Israel. Porque esta profecía es una profecía de largo plazo. Porque no toda la restauración se hizo después del retorno del cautiverio del año de 70 años en Babilonia. Entonces, Dios no se sorprendió de que Israel negara a Jesucristo. Que los judíos rechazaran al Mesías. Y está escrito en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32, del 15 al 20. Si alguien puede estar ahí, por favor. Deuteronomio. ¿32?
Sí, 15 al 20. Amén. ¿Ya? Pero engordó Jeshurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. La despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Se había profetizado, incluso todavía no habían entrado en la tierra prometida. Y Dios inspira a Moisés a escribir eso. Va a llegar un momento en que estos me van a negar. Van a ser más impíos que los impíos. Y yo los voy a castigar. Pero ahí mismo, hermano, por ejemplo, en el versículo 21, ¿qué dice? Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Qué nación? ¿Qué pueblo? Los va a provocar. La iglesia. La iglesia. La iglesia es una obra de Dios, entre otras cosas, para producir celo a Israel. Entonces, provocar a celo a Israel. La iglesia mayoritariamente es gentil, pero también es judío. Por ejemplo, en Hechos 2:22, para que veamos que Dios no se sorprendió de la traición o de la negación o el asesinato de su Mesías. Les leo en Hechos 22:23. El apóstol Pedro predicando el día de Pentecostés. Miren lo que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Dios sabía que Israel iba a asesinar, pero esa era parte del plan. Dios no se sorprendió y dijo: vamos a cambiar el plan ahora, vamos a ir a los gentiles. No. ¿Dónde se puede ver esto? Yo lo vi en Isaías 53, del 1 al 4. Y este es un pasaje que habla claramente, que dice, anuncia que el Mesías va a ser rechazado por su pueblo. Isaías 53 y 1 al 4. Si alguien puede estar ahí, por favor. 53. Isaías 53, del 1 al 4. Ven. ¿Ya? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por vuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Ahí no, hermano. Gracias. Esto se escribió 700
y algo más de años antes de la venida de Cristo. Y Él muere por, dice, nuestros pecados, de todo el mundo, pero en ese momento solo de Israel, porque está escrito para judíos. ¿Y por qué muere? Dice, porque dice desechado, despreciado, lo vimos como maldito de Dios. Y eso fue lo que hizo Israel. Entonces, Dios previno, profetizó el rechazo de Israel a su Mesías. Entonces Dios no se sorprendió por el rechazo, era parte del plan. Duro, difícil de entender, de tragar incluso. Pero era necesario así. ¿Sabe por qué? Porque alguien tenía que pagar por el pecado. Porque si no, la redención no podía ser ni para judíos ni para gentiles, para nadie, sin el pago del pecado. Había que hacer un pago por el pecado. Y ese pago tenía que ser santo. No podía ser un hombre, porque un hombre está pecado, está lleno de pecado y paga por su propio pecado y no paga por nadie más. Entonces tenía que ser una obra de Dios. ¿Para qué? Para salvar a judíos y gentiles. Mateo 23, 37 al 39. Cuando el Señor Jesús, pocos días antes de ir a la cruz, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esto habla de dos cosas. La rebelión constante de Israel, teniendo todos los privilegios espirituales que tenía, su rebelión constante. Y lo otro, Jesús dice: yo quise juntarte. ¿Cuándo? Porque Él es Dios. Dios envió profetas, Dios envió mensajes, Dios envió personas para que avisaran a Israel. Yo quise juntarte bajo mi ala para que te arrepientas, pero tú apedreaste a los profetas. Jesucristo está hablando en primera persona porque Él es Dios. Y aquí vuestra casa pues dejada desierta, es decir, Dios abandona a Israel. Porque os digo, versículo 39, que desde ahora no me veréis. Es decir, desde que Cristo muere, dice, no, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que Israel diga: bendito y alabado, hosana, el que viene en el nombre del Señor. ¿En qué momento Israel va a decir eso? Cuando Cristo venga. Al último minuto de la tribulación. Al último minuto. Entonces, ahí habla de qué? Dos cosas. Juicio a Israel, pero restauración a Israel. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios hizo una promesa a Abraham: yo te voy a dar tierra. Tú vas a ser bendito entre las naciones, de ti va a venir el que va a bendecir a todas las familias de la tierra, etnias, razas o naciones, que es traducido. Entonces, y te voy a dar un reino sempiterno, es decir, siempre eterno. A David le promete eso, ¿cierto? Un reino sempiterno. ¿Se ha cumplido eso? No. ¿Pero lo va a cumplir Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y es fiel no porque lo que ha hecho Israel. Porque si es por lo que ha hecho Israel, Dios debería haber exterminado a Israel, ¿o no? O por lo que ha hecho la humanidad con Dios, que le escupe todos los días. ¿Qué habría hecho? Eliminar, exterminar. Versículo 26, Romanos 9, 26, nos vamos a ir. Entonces se entiende el pasaje. Más todavía, y aquí vamos a ver el pasaje 26. El apóstol Pablo está hablando de Israel negó y está acostumbrado a negar las cosas de Dios, y Dios no se sorprendió. Pero Dios lo va a restaurar, la va a llamar
se va a compadecer y lo va a llamar mi pueblo. Por eso Dios ha preservado a Israel. Y aquí vamos a ver, versículo 26, 9:26. Romanos 9:26. Si alguien está ahí, ¿lo puede leer? Romanos 9:26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Los israelitas fueron tratados, ¿cierto?, como un pueblo pagano, como pueblo enemigo de Dios. Y cuando dice, y aquí vamos, dice 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, hay una referencia siempre a Israel. No soy pueblo mío, y los dispersó. Entonces después dice, 26, allí donde están dispersos, serán llamados hijos del Dios viviente. Esto es tan válido para los judíos dispersos, que Dios va a llamar y volver a Jerusalén y restaurar a Israel para sí, como para los gentiles. Pero a los gentiles no les dice vayan a Jerusalén, no. Allí donde tú vives, en tu nación, en tu familia, en tu ciudad, tú ahí te quedas y ahí eres reconocido hijo de Dios y serás mi hijo para difundir el Evangelio, no para ir a Jerusalén. Entonces tiene dos aplicaciones el pasaje que usa el apóstol Pablo, partiendo, digamos, del trato que Dios le da a Israel como pueblo pagano, como pueblo rebelde. Y a nosotros como gentiles, Dios trata como pueblo rebelde, ¿cierto? ¿No? Antes de llegar a Cristo, ¿qué éramos? Estábamos bajo la ira de Dios. Entonces, veamos un versículo que quiero que, para que nos quede claro este concepto. Juan 10:16. Evangelio de Juan 10:16. 10:16. Juan 10:16. Es el Señor Jesús. 10:16. Amén. Ya, ¿qué dice? Porque eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Juan 10 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y un solo pastor. Dice, yo tengo ovejas que no son de este redil. ¿Cuál redil? Judío. Porque él está en Israel en ese momento. Yo tengo ovejas que no son de este redil. Tengo otro redil, entre los gentiles. ¿Hay alguien del redil del Señor aquí? Amén. Amén. ¿Ah? De eso es. Pero para que poder tener ese redil entre los gentiles, él tenía que pagar el pecado. Entonces él está anunciando y él sabe, él está consciente. El Señor es Jesús, es Dios, y él asume el plan del Padre, morir por el pecado, y él sabe que al final tiene la promesa, lo vimos aquí en Mateo 23, que Israel va a aclamar a Jesús como su Mesías, pero entre tanto él está, como dice Hechos 15, está tomando pueblo para sí entre medio de los gentiles. Y eso somos nosotros. Amén. Romanos 9, 27 y 28. Seguimos Romanos 9, 27 y 28. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. El concepto remanente es solo, se usa solo en el caso de Israel. No existe el remanente de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia es la reunión de los que creen, de los santos. Israel es la formación de la nación
de todos los que nacen por descendencia judía. Pero no todo judío va a creer en Cristo como Mesías. Por eso se usa el concepto remanente, el resto. Hoy día mucho yo he escuchado eso, el remanente divino no existe. Lo que existe son iglesias apóstatas, iglesias satánicas, que usan el nombre de Cristo, e iglesias cristianas. Y si usted lee en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, donde menciona las 7 iglesias, a ninguna le dice remanente. Las llama arrepentirse, porque si no hay arrepentimiento hay juicio o castigo. Entonces, dice de Israel, por eso cuando hablamos de remanente en la Biblia está hablando de Israel. Y dice, pueden ser muchos los israelitas, pero solo un remanente será salvo. ¿Cuándo? Porque el Señor, 28, juntará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Habrá un juicio sobre la tierra, dice, ¿cierto? Y dice será con justicia. Justicia, ¿qué significa? Con santidad y según los parámetros de Dios, no los parámetros humanos. Por muy cristianos que podamos decir nosotros algo. Los parámetros son de Él. Por eso dice con su justicia. Y prontitud, ¿qué significa? Que va a ser rápido y repentino. Como dice, será como un ladrón en la noche. ¿Cómo llegan los ladrones en la noche? De repente. Rapidito, violento. Así va a ser. Entonces, y ahí pasamos, para que entendamos el pasaje, que solo un remanente será salvo. Y en la historia de Israel así ha sido. Cuando Elías escapaba de la reina de Israel, de Samaria, ¿qué decía? Señor, solo yo he quedado. No, dice. No, Elías. Yo me he guardado 7,000, un remanente. ¿Ve? Siempre Dios tiene un remanente. Y en este tiempo hay un remanente. ¿Por qué? Hay una pequeña minoría de judíos que creen en Cristo y son parte de la iglesia. En Israel y fuera de Israel. Ese es el remanente de este tiempo. Después, versículo 29. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí el apóstol Pablo toma un pasaje de Lamentaciones, dice, si no fuera por las misericordias de Dios como Sodoma y Gomorra seríamos. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron consumidos. Exterminados. Lo que está diciendo aquí el apóstol, citando a Isaías, que el Señor, si no hubiera tenido compasión de nosotros, no deja ninguno. Pero dejó una descendencia. ¿Para qué? Para cumplir sus promesas. Porque si no hay Israel, ¿qué promesa puede cumplir? Por eso el diablo quiere exterminar a Israel. Así invalida la promesa de Dios. Entonces, Israel será salvo por la fe en Cristo. Como los gentiles son salvos por la fe en Cristo. Israel no se salva por la ley. La ley no tiene el propósito ni fue dada para salvar. La ley fue dada para llevar a Cristo. El fin de la ley significa, el propósito de la ley fue dar a conocer a Cristo. Ni judíos, ni gentiles, y no importa de qué religión sea, si no pone su fe en Cristo, no es salvo. Ahora, vamos a Juan 6, 39, 40, por favor.
6, 39. Amén. Ya, Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. eso es. Judíos o gentiles que creen en Cristo van a ser para vida eterna. ¿Y quién le da a esas personas a Cristo? El Padre. ¿Y cuál es el mandato del Padre? No pierdas a ninguno. ¿Se está cumpliendo eso? Algunos dicen que no, porque hay gente que se pierde. Pero el pasaje me dice, yo no perderé ninguno. Y todo aquello que el Padre me dé, yo lo resucitaré en el día final. Amén. Judíos que hayan creído en Cristo, gentiles de todas las razas de la tierra, antes, ahora y después, antes que venga el Señor. Van a ser resucitados por la fe en Cristo para vida eterna. Ese es un punto clave, hermano. Entonces Dios no desechó a Israel. Dios profetizó desde el principio, antes que Israel entrara a la tierra prometida, estos me van a traicionar. Y a la grande. Pero yo los voy a restaurar, dijo. Y si Dios hace esa promesa al Israel infiel, que recibió todo privilegio espiritual, nosotros tenemos plena seguridad, nosotros como gentiles, en las promesas que de Dios tenemos en Cristo. ¿Cierto? Amén. Eso me da seguridad. Cuando yo entiendo eso, eso me da la seguridad de que Dios es fiel a qué? A su palabra. Amén. Dios es fiel a sus promesas de bendición y Dios es fiel a sus promesas de juicio. Ahora, cuando dice que Él es fiel y nos va a conservar, no significa que no nos va a castigar, que nos va a dejar pasar en pecado, porque hay una tendencia a pensar de que la gracia es para que Dios tolere el pecado, la paciencia y el amor es tomado como forma de que Dios tolere el pecado, aguante el pecado. No. Él castiga, así como ha castigado y disciplinado a quien, a Israel. También disciplina a quien, a los gentiles. Porque Dios es Padre. Y usted como padre, como madre, no disciplina a sus hijos para que sean correctos y les vaya bien en la vida. Claro, mucho más nuestro Padre, ¿o no? Amén. Vamos a Hebreos 12, 7 al 10. Se los leo yo. Dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no hay disciplina del Señor, alguien que se dice cristiano, y disciplina entiéndase castigo, reprimenda. Dios es paciente porque nos habla primero, nos habla, nos da un pequeño remesón, después nos da un gran remesón. Porque Él no va a perder a ninguno de sus hijos. Entonces sigo adelante cuando dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿De acuerdo? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La gracia de Dios, la disciplina de Dios es para salvación y santidad. La gracia no es para hacer lo que nosotros queramos, nuestros deseos pecaminosos. La gracia es para salvación y santificación. Bien. Entonces, la respuesta ¿dónde está?
Dios sabía quién era Israel. Dios sabía lo que iba a hacer. Pero Dios sabía también lo que iba a hacer Él con Israel al final del tiempo. Y ahí hay una respuesta. Y la respuesta siempre, ¿dónde está? No está en nosotros. La respuesta, ¿sabe dónde está? En el carácter de Dios. Dios es santo, por lo tanto hace juicio. Dios es amor, por tanto nos salva. Pero también nos castiga como Padre, ¿para qué? Para que seamos santos. Toda la obra de Dios en nosotros, está relacionada con ¿qué? Con el carácter de Dios. ¿Dios es fiel? Sí. Amén. Pero también Dios es fiel cuando dijo que iba a hacer juicio. Sí. Ahí nadie dice amén. ¿Ah? Dios es fiel en todo. En el juicio y en la bendición. Entonces, ¿cuándo podemos notar la fidelidad de Dios? Cuando somos infieles. Sabiendo que somos infieles, experimentamos ¿qué cosa? La fidelidad, la misericordia de Dios. Dios no nos llama, no nos destruye. ¿Qué nos dice? Hijo, arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Te voy a castigar. Nos castiga, pero no nos destruye. Porque nos quiere para santificación. Entonces, además de la respuesta, ¿dónde está? En el carácter de Dios. Y a través de nuestros pecados, a veces conocemos más a Dios. Porque conocemos su fidelidad, su misericordia. Y si nosotros conocemos eso, experimentamos eso, ¿cuál es el efecto? Crece la fe. Crece el sometimiento. Dios, no decir alguien que dice Dios es fiel, por lo tanto puedo seguir pecando. No, Dios te va a castigar. Si eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, te va a dejar andar también. Entonces ya no estás bajo castigo, estás bajo juicio. Es otra cosa. Entonces, podemos conocer, crecer, experimentando la fidelidad de Dios a cada momento de nuestras vidas. Nosotros todos los martes escuchamos testimonios de la fidelidad de Dios. Nuestra infidelidad nos hace notar la fidelidad de Dios para crecer, conocerlo, amarlo, someternos, crecer en fe, en confianza, en fidelidad a Él. Yo quiero concluir. Vamos a un versículo. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. ¿Qué dice? Que alguien pueda leerlo en voz alta. Buena letra. Amén. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Creo que me equivoqué. Vamos a ver. Segunda de Timoteo, ¿Sí? Sí. capítulo 2, 11. versículo 11 y 13. 11 y 13. Ya, a ver qué dice. Amén. Palabra, Palabra fiel es esta. ahí está. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Amén. Eso es. Amén. La fidelidad es parte de qué? Del carácter de Dios. Si Dios es santo, carácter santo. Dios odia el pecado porque es santo y es fiel. Entonces, hermanos, esa es nuestra confianza. Cuando usted conoce quién es Dios, su fe crece. Cuando la gente no conoce a Dios, le atribuye cosas humanas. Entonces, porque Dios tiene un carácter íntegro. Íntegro. La integridad de Dios la podemos ver a través de la vida y el carácter de Cristo. Y cuando dice que Dios quiere hijos semejantes a Cristo, significa carácter semejante a Dios. Íntegro. Amén. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dios soberano, Dios que muestra su carácter a buenos y malos, Dios que hace todo para su gloria. Dios no se ha sorprendido por la traición de Israel, porque Dios tiene un plan para Israel y para todos. Eso habla de qué? De su poder, de su fidelidad, de su sabiduría, y que Él es el dueño de toda la creación. Amén. Bien, hermano. Seguimos el próximo domingo en Romanos 9. La fe o la no fe de Israel. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Oremos, Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor. Darte las gracias, Señor, porque estos pasajes tan profundos, tan teológicos, Señor, nos muestran cómo es nuestro Dios, ¿no? Cómo es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, por esta carta que usted inspiró al apóstol Pablo, su siervo, y por él nosotros tenemos este tesoro, ¿no? El Evangelio explicado en todo a lo largo y ancho del libro Romanos. Gracias, Señor, por su fidelidad. La experimentamos cada día, la reconocemos, Señor, que usted es fiel no porque nosotros seamos buenos. Muchas veces, Señor, somos inmerecedores de su fidelidad y misericordia, pero usted la entrega igual, Señor, porque usted es fiel a sí mismo. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos por tan grande misericordia que tú derramas en nuestras vidas. Lo haces por fidelidad y por amor a tu nombre. Te agradecemos todo siempre en Cristo Jesús. Amén.